Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal a los que están viendo la grabación? Vamos a continuar con consultas académicas y mientras esperamos las preguntas, vamos a resolver los ejercicios de esta semana. Sí, estamos compartiendo ahora la semana 18, ¿no? Vamos a revisar lo que corresponde a la literatura de Mario Vargas Llosa, ¿no? Específicamente lo concerniente a sus novelas, La ciudad de los perros y Conversación en la catedral. Muy bien, en la semana que se viene desarrollando, eh, básicamente se habla primero de las características de la narrativa de Vargas Llosa y luego se enfoca en las dos obras que estábamos mencionando. Muy bien, vamos a explicar entonces los ejercicios para que lo podamos cotejar. Lo importante es explicar, ¿no? la respuesta, ¿ya? Más que simplemente conocer la clave, ¿no? Bien, entonces vamos a ver con la primera pregunta. El primer ejercicio es una pregunta de verdadero y falso sobre, ¿no? Sobre el argumento de la ciudad de los perros, ¿no? Sobre el argumento de la ciudad de los perros. Me parece que es una pregunta que tal vez se ha movido, me parece, ¿no? Porque, claro, acá en la pregunta 2 recién se aborda las características, ¿no? Y en la 3 ya estamos con la ciudad de los perros, ¿no? Un poquito ahí creo que se ha movido la pregunta, pero vale, ¿no? Estamos dentro del tema, por supuesto. Muy bien. Buenos días, Donald. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, Estaba compartiendo las preguntas de esta semana, pero si tienes alguna pregunta específica, por favor, bienvenida. Sí, la pregunta. Te escucho, te escucho. No, profe, está bien. Aún no llegamos a ese tema. A mí me toca el jueves, creo, pero está bien lo que está haciendo. Ah, ya, ya, no hay problema. Entonces, bueno, la resolución de los ejercicios es, repito, casi un pretexto para abordar los temas de la semana, así que esto también lo podemos ver como un repaso, ¿no? Y de todas maneras, ¿no? Si tuvieras alguna inquietud de esta o de semanas anteriores, por favor, puedes escribir en el chat o abrir el micrófono, ¿sí? No, no hay ningún problema. Vamos entonces con la pregunta número 2 primero, ¿ya? Por una cuestión simplemente de orden, ¿ya? Temático, porque en esta semana, ¿no? La estructura, ¿no? De los temas se distribuye en primero las características de la narrativa de Vargas Llosa y luego las dos novelas, ¿ya? Entonces, aquí se ha movido, decía las preguntas, entonces vamos a concentrarnos primero en la pregunta 2 que temáticamente sería la inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque esa pregunta 2 habla sobre las características de la narrativa de Vargas Llosa, ¿ya? Hay que recordar, ¿no? Que cuando presentamos a Vargas Llosa en esta semana, ¿no? Recalcamos el hecho de que se trata de un autor muy versátil, ¿no? Muy prolífico también, ¿no? Versátil porque Vargas Llosa creo que ha incursionado en todos los géneros, ¿no? Creo menos en la poesía, creo que es lo único que le faltó. Si es que contamos sus, sus escritos juveniles, pues diríamos que hasta en la poesía, ¿no? Pero es un autor que tiene textos no solamente narrativos, ¿no? Tiene textos teatrales, guiones, ¿no? Eh, Libretos, ha escrito ensayos, crónicas, artículos, ha realizado también, ¿no? Trabajos académicos, ¿no? Como también decía ensayos o tesis, ¿no? Es decir, un autor amplio, vasto y también complejo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahí Vargas Llosa, en gran medida, siempre para todos los gustos,
y para el debate, siempre, ¿no? Pero el temario, ¿no?, nos pide enfocarnos en la narrativa, ¿no? Que es, dentro del conjunto, una vertiente no menor, ¿sí? Pero sí muy significativa, ¿no? Muy relevante, ¿no? Dentro de esa vertiente, ¿ya? Lo primero que vemos nosotros, ¿no?, dentro de la narrativa de Vargas Llosa, primero son sus características, ¿no? Es decir, qué rasgos, ¿no?, va a presentar la narrativa de Vargas Llosa, ¿no?, en general, ¿no? Aquí en el cuadernillo de esta semana se enumeran algunos rasgos que marca, ¿no?, las características de la narrativa de Vargas Llosa, eh, los cuales vamos a comentar de manera general. Si por ahí hay que puntualizar en algo, bienvenido, ¿no? Pero quizás podríamos señalar primero un aspecto que me parece muy relevante cuando hablamos de la narrativa de Vargas Llosa, y es que Vargas Llosa presenta sobre todo dos grandes rasgos, dos grandes tendencias, digamos, dentro de su narrativa, ¿no? Una primera, ¿no?, es el carácter, digamos, vanguardista de su narrativa, ¿no? Vargas Llosa es un innovador. Vargas Llosa aporta a los giros técnicos en la narrativa, ¿no? Y por eso es un autor moderno, un autor de vanguardia, ¿no? Y el otro aspecto, ¿no?, que distingue a Vargas Llosa es el carácter realista de su narrativa, ¿no? Vargas Llosa es un escritor del realismo, ¿no? Un escritor que se enfoca, ¿no?, en la realidad social, histórica, y es muy elocuente que tenga él como antecedentes, por ejemplo, escritores como Balzac, como Flaubert, ¿no? Que son, ¿no?, los grandes representantes del realismo del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos dos rasgos, en gran medida, modulan, ¿no?, el carácter de la narrativa de Vargas Llosa, ¿no? La innovación técnica, ¿no?, la modernidad, las nuevas técnicas narrativas, ¿no?, el carácter experimental, ¿no?, y el tono realista, ¿no?, de su escritura, ¿no? Buenas noches, Laura, ya estoy viendo que has ingresado. Eh, Igual, si tienes alguna pregunta, por favor, ya sea de esta semana o de semanas anteriores o de otras de exámenes, por ejemplo, bienvenida a la pregunta, ¿ya? En cualquier momento, por favor, puedes plantearlo en el chat o puedes abrir el micrófono, ¿ya? No hay ningún problema si me interrumpen, ¿no? Así que si tienen alguna duda, por favor, abran el micrófono, ¿sí? Eh, Mientras tanto, no hay ningún problema, yo sigo adelante en el comentario de esta semana, ¿ya? Entonces, en la pregunta número 2 esta semana se está planteando precisamente, ¿no?, una característica. ¿Qué rasgo, dice la pregunta, caracteriza o está presente, mejor dicho, ¿no?, en el fragmento, ¿no?, que se cita? Es un fragmento que pertenece a la novela La ciudad de los perros, ¿no? Y vamos a ver primero, vamos a comentar ya brevemente eh, las alternativas, como una suerte de recordar así rápidamente, ¿ya?, las características de Vargas Llosa, ¿ya? Entonces, la alternativa A dice, utiliza la narración objetiva en el relato. ¿Qué es la narración objetiva? ¿Ya? Narrar es contar los hechos, ¿no? Relatar los hechos, mencionar secuencias, ¿no?, de sucesos y acciones. Y es objetiva o tiene un carácter objetivo porque la naturaleza de la narración se distingue porque se concentra en la descripción del objeto, ¿ya? Es decir, por ejemplo, por oposición, ¿no?, la narración subjetiva, ¿sí?, recordemos el romanticismo, se concentra en la subjetividad del narrador, ¿ya? Esto es, el mundo interior, la impresión, la mirada, el pensamiento, las emociones
del narrador. Recordemos, por ejemplo, una novela como Las cuitas del joven Werther, ¿no? Esta novela del romanticismo, recuerden. Werther, a través de las cartas, nos va narrando sus impresiones, ¿no? Él nos cuenta, por ejemplo, de sus emociones y sentimientos hacia Carlota y lo que él cree que piensa Carlota y lo que él cree que va a pasar o está pasando. Todo lo que conocemos nosotros en esa novela nos es mencionado o descrito a través de la voz y los ojos de Werther. Entonces, es una narración subjetiva, ¿ya? Porque esa realidad no la conocemos directamente, sino que la podemos, digamos, podemos acercarnos, pero a través de la impresión del narrador, que en este caso es Werther. Esa sería una narración subjetiva. Una narración objetiva es cuando el narrador trata de anular su presencia, su mundo interior, es decir, su subjetividad, y le da relevancia a la realidad exterior, ¿no? Es decir, al mundo objetivo, a los hechos, ¿no? A los sucesos, a las personas, ¿no? A lo exterior, repito, ¿no? Por eso es objetivo, ¿no? Se refiere al objeto. Entonces, en este tipo de narración, lo que hace el narrador es describir, es ser muy detallado con respecto al entorno, a los personajes, ¿no? A las situaciones, ¿no? Describe con mucha puntualidad algunos aspectos, ¿no? La vestimenta, los rasgos físicos, ¿no? Porque el objeto es lo principal, ¿no? Entonces, en Vargas Llosa, su narración se caracteriza por ser objetiva, sí, sí, se caracteriza por ser objetiva, por eso decíamos hace un momento, es un narrador de tendencia realista, ¿no? Y el realismo, precisamente, ¿no? Lo que busca es la objetividad, ¿no? Y aquí una nota a pie de página así rapidísimo, no olvidemos lo que mencionamos hace un momento, los antecedentes decimonónicos de Vargas Llosa, es decir, las fuentes del realismo del siglo XIX, del realismo francés de Vargas Llosa. Recordarán ustedes que cuando estudiaron el realismo del siglo XIX, en este caso lo vimos con Dostoyevsky, destacábamos ahí como rasgo principal de ese realismo la objetividad, ¿no? Entonces, de ahí es de donde viene esta idea. Muy bien, ¿qué tenemos en la alternativa B? Dice, destaca el uso del monólogo interior. Esta es una técnica, la vamos a describir, la vamos a comentar rápidamente. Es una técnica que, digamos, demuestra o describe el carácter moderno, innovador, experimental, de Vargas Llosa, ¿no? Creativo, ¿no? De Vargas Llosa, ¿sí? Porque el monólogo interior es una técnica narrativa que distingue la novela moderna, ¿no? Es una técnica de avanzada, por decirlo así, ¿no? Muy bien, ¿qué es el monólogo interior? Bueno, el monólogo interior es, es un artificio. Vamos a primero mencionarlo así porque eh, el monólogo interior es una técnica de escritura que busca recrear, ¿ya? Fíjense la palabra, por eso digo artificio, ¿no? Recrear, ¿ya? El libre fluir de la conciencia de los personajes, ¿ya? Es a través de la escritura representar o recrear el libre fluir de la conciencia de los personajes, ¿ya? Y aquí el meollo del asunto está en qué es la libre conciencia. Se refiere al fluir de los pensamientos, ¿ya? Porque démonos cuenta nosotros que cuando nos observamos por dentro, ¿ya? Hagamos un ejercicio pequeño de introspección, ¿no? Miremos nuestros pensamientos, ¿no? Eh, Démonos cuenta que nosotros no pensamos solo una idea, ¿ya? Sino que nuestra mente alberga varias ideas a la vez, ¿no? Por ejemplo, ustedes en este momento pueden estar pensando en Vargas Llosa, monólogo, todo tu mente está por ahí, pero a la vez también no me vas a negar que estás pensando, por ejemplo, ¿qué voy a cenar más rato? ¿No? ¿A qué hora dormiré? ¿No? ¿Qué estará haciendo mi hermano o qué estará haciendo mi mamá?
al mismo momento. O sea, es como si estuviéramos en varias líneas, ¿no? De su pensamiento, ¿sí? Y nuestra mente va, ¿no? De uno a otro lado, ¿no? Porque nosotros somos parte de toda esa conciencia, ¿no? Entonces, el libre fluir es precisamente esas divagaciones, esos pensamientos presentes. La escritura del monólogo interior lo que busca es representar ese libre fluir de la conciencia, es decir, esa multiplicidad de pensamientos y de emociones también, y de hechos conscientes, ¿no? O sea, son varias percepciones. Y entonces, en la escritura, ¿ya? Del monólogo interior, lo que se pretende, ¿sí? Es recrear ese fluir, ¿no? Ese devenir, ¿no? Y para ello, para crear esa ilusión, digamos, en el monólogo interior se apela a algunas técnicas que no necesariamente se presentan en todas las, en todos los autores que empleen esta técnica, ¿no? Pero suele ser muy recurrente, por ejemplo, a la hora de emplear el monólogo interior, tres aspectos que, digamos, marcan este recurso, ¿no? Uno de ellos, y el más importante, ¿no? Es la asociación de ideas. Recuerden, porque en nuestra cabeza hay varios pensamientos, entonces al llevarlo a la escritura lo que se busca es que los pensamientos se vayan sucediendo, ¿no? Así no tengan causalidad, es decir, así una idea no nos lleva a la otra, sino simplemente se van sucediendo, ¿no? Una libre asociación por eso, ¿no? Entonces, en la escritura del monólogo entero, las ideas van una tras otra, pero sin ninguna conexión lógica, ¿no? Un pensamiento puede estar hablando de A y nuestro otro pensamiento habla de B y se asocian y simplemente están ahí. Otra técnica es otro recurso es la ausencia o evitar el uso de los signos de puntuación, por ejemplo, ¿no? En el caso de Vargas Llosa no lo vamos a encontrar así, ¿no? Vargas Llosa en ese aspecto, digamos, él sí emplea los signos de puntuación en su monólogo, en sus monólogos interiores, pero lo que sí vemos es asociaciones de ideas, ¿no? Y que van fluyendo, ¿no? Y otro recurso que también se suele emplear en los monólogos interiores es el evitar el uso de conectores, por ejemplo, también, ¿no? Para precisamente evitar crear esa asociación lógica, ¿no? Lo que busca el monólogo interior es representar ese caos del pensamiento, ¿no? Esa es un tanto la idea, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al monólogo interior, ¿no? Buenas noches, Araceli, ¿qué tal? Estamos acá repasando los temas de esta semana y tomamos como excusa las preguntas de esta semana, ¿ya? Así que si hay alguna duda, pregunta, por favor, sobre esta semana o sobre las anteriores también, por favor, puedes escribir en el chat o abrir el micrófono en cualquier momento, ¿ah? Muy bien. Entonces, la C dice, ¿no? Utiliza diversos registros del habla común. Esta es una característica que también está presente en la narrativa de Vargas Llosa, ¿no? Es decir, emplear varios modos de uso del lenguaje, ¿ya? El tono, por decir, periodístico, o el tono, digamos, del discurso académico, o el discurso coloquial, ¿no? El humor, ¿no? Entonces, son varios tonos o registros que Vargas Llosa suele también emplear dentro de su narrativa para darle también este carácter más verosímil, realista también a la representación, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver, ¿no? En un momento él está hablando en un tono, por ejemplo, una clave humorística y de pronto se encorseta, ¿no? En el tono jurídico, de pronto en el tono político o periodístico, por ejemplo, ¿no? La D dice, abunda en elementos de la ficción literaria. Abunda en elementos de la ficción literaria. Bueno, esta alternativa es muy ambigua, ¿no? Porque ficción literaria es un término que no sabemos en qué sentido lo están tomando acá. Porque lo que hace Vargas Llosa es ficción literaria, por supuesto, es ficción. Vargas Llosa se inventa las historias. Ahora que tome como referencia la realidad, esa es otra cuestión. Pero el término en sí, ficción, por supuesto, eso es lo que hace Vargas Llosa, ¿no? Entonces, cuando dice que abunda en elementos, tal vez por ahí podemos tomar esta alternativa y ya desde acá anularla, ¿ya?
¿Por qué? Porque cuando dice que abunden elementos, eh, estaría señalando, ¿ya?, que los relatos de Vargas Llosa son más ficcionales que reales, o que realistas, mejor dicho, ¿no? Realistas. Y en realidad, si tuviéramos que ponerlo así como en porcentaje, ¿no? Las novelas de Vargas Llosa o la narrativa de Vargas Llosa es más de tendencia realista, ¿ya? Es decir, presenta elementos que aluden a la realidad mucho más abundante, de manera más abundante, ¿ya?, que elementos ficcionales o de la imaginación, ¿ya? Entonces, por eso Vargas Llosa es un escritor realista. Entonces, ya desde aquí podemos anular la D, ¿no? Porque ah, totalmente contradice la naturaleza de la narrativa de Vargas Llosa, ¿no? La E dice, describe el mundo interior de los personajes. Em, sí, ¿no? La narrativa de Vargas Llosa, eh, como toda narrativa, ¿no? Como toda novela, se enfoca en el mundo interior de los personajes, sí, pero no es una característica. ¿Qué es una característica? Una característica es un rasgo que distingue, ¿ya? Eso siempre hay que tenerlo presente para que, por ejemplo, en alguna pregunta de un examen no nos vayamos a confundir, ¿no? Araceli, ahí veo que me has puesto una pregunta en el chat. Ya, termino este comentario, ¿ya? Termino este comentario y resolvemos esta pregunta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, permítame este ejemplo así rápido, ¿no? Todos nosotros tenemos rasgos, ¿no? Rasgos, así como los animales, por ejemplo, ¿no? Tienen rasgos, ¿no? Los animales tienen cuatro patas, hablemos de un gato, ¿no? Tiene cuatro patas, tiene dos ojos, tiene bigotes, tiene etcétera. Eh, pero de esos rasgos hay algunos que lo diferencian, que lo diferencian. Por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de diferenciar, ¿no?, un mamífero de un pez, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza al mamífero? Pues que tiene patas, por ejemplo, que tiene patas. Puede ser una forma de distinguir, ¿ya? Es un rasgo, pero al ser distintivo pasa a ser característica, ¿no? Pasa a ser un rasgo que me permite identificarlo, diferenciarlo de los demás. Entonces, en el caso de la E, que el narrador describe el mundo interior, es un rasgo común en la narrativa, ¿no? Agarremos cualquier novela y las novelas describen, más allá del entorno social, por ejemplo, también describen el mundo interior de los personajes. Si no pensemos tan solo en La ciudad de los perros o en La conversación en la catedral, ¿no? Zabalita, por ejemplo, es una novela donde también se enfoca, ¿no?, en algunos, digamos, algunas dimensiones emocionales de los personajes, por ejemplo, ¿ya? Pero no es una característica de Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque no es un rasgo que sobresalga, no es un rasgo preponderante, no es un rasgo primario, básico en Vargas Llosa, como veíamos hace un momento, ¿no? Más que subjetivo, la narrativa de Vargas Llosa es objetiva. Entonces, más que describir el mundo interior, que lo hace, pero no prima, lo que prima en Vargas Llosa es la descripción del mundo exterior de los personajes, ¿no? Eso sí es una característica. Entonces acá la E, por ejemplo, también la podemos anular, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una característica de Vargas Llosa, ¿no? Entonces nos hemos quedado aquí con las tres, ¿ya? Muy bien. Antes de resolver entonces el ejercicio 2, ¿ya? Vamos a comentar la pregunta que Araceli ha insertado en el chat, ¿ya? A ver, es una pregunta sobre César Vallejo. No, es una pregunta sobre figuras. A ver, dice, ¿cuál es la figura literaria que predomina en el fragmento del poema Los dados eternos de César Vallejo? A ver, vamos a leer el texto. A ver, dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo,
Me pesa haber tomándote tu pan. Ajá. Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Ya, muy bien. A ver, símil. Sabemos que el símil es una comparación, ¿ya? Y esa comparación se visualiza porque se presenta a través de un enlace, como semejante a, parecido a, ¿no? Y etcétera, ¿no? Hay varias formas en las que se puede expresar esa comparación. Entonces buscamos nosotros los 5 versos y no hay ninguna fórmula, ningún, digamos, conector o nexo, vamos a llamarlo nexo, ¿ya? Nexo comparativo. No se ve, no hay un como, no hay un parecido a, no hay un semejante, no hay. Entonces símil no es. La anáfora es una figura que consiste en repetir una o varias palabras del inicio de los versos, ¿no? En uno y otro verso. Entonces aquí nos fijamos en el inicio de los 5 versos y ninguno de los versos repite la palabra de otro. Entonces no es anáfora. Muy bien. Vamos con el hipérbato. El hipérbato es una figura donde se altera el orden sintáctico. ¿Ah? ¿Cuál es el orden sintáctico convencional? Sujeto, verbo, complemento. ¿No? Sujeto, verbo, complemento. Cuando se altera ese orden, el complemento, regularmente el complemento, ¿no? Es el que se mueve, por ejemplo, pasa al inicio, hablamos de hipérbato, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que observar es la estructura. Dios mío, coma, ese Dios mío es un vocativo, ¿ya? Entonces no cuenta dentro de la estructura oracional, porque acá lo que tenemos que fijarnos es sujeto, verbo, complemento. ¿Ya? Dice, estoy llorando, y ahí tenemos una perífrasis verbal, estoy llorando. ¿Quién? Pues el que habla, el yo, ¿no? Muy bien. El ser que vivo, hasta ahí normal el verbo, la oración. Me pesa haber tomado tu pan. Ya, ahí también el sujeto tácito, ahí está el verbo, ¿no? Y lo demás, ¿no? No hay problema. Pero este pobre barro pensativo, ¿no? No es costra fermentada en tu costado, ¿no? Mm, tú no tienes Marías que se van, ¿no? No hay al parecer un hipérbatón ahí, ¿no? Porque se observa una estructura regular de la oración, ¿no? Por ejemplo, en los 3 primeros versos se puede ver ahí, los 4 primeros versos, ¿no? Hay un orden regular de la oración, ¿no? Este pobre párrafo pensativo no es costra, está bien, sujeto, verbo, complemento, y en el último, tú no tienes María que se van, ¿no? De igual manera, sujeto, verbo, complemento, ¿no? Entonces no hay hipérbato, ¿no? Entonces quedamos con la hipérbole y la metáfora, ¿no? La hipérbole, ¿no? La hipérbole es una exageración, ¿no? Es una exageración. Y es una exageración que rompe una lógica. Esa es la idea, ¿no? Es una exageración que rompe una lógica, una coherencia, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿no? Que yo diga, ¿no? Vargas Llosa tenía 10.000 libros en su biblioteca. Pero era un escritor muy famoso, ¿no? Seguramente tenía 10.000 hasta más todavía, quizá. Entonces, eso no es una hipérbole, no es una exageración, ¿no? Porque es lógico, no es probable, ¿no? Pero que yo diga, Vargas Llosa tenía todos los libros del mundo en su biblioteca. Ya, eso sí es una exageración, ¿no? Porque es algo imposible, ¿no? No podría tener todos, ¿no? Ya rompe la lógica y la coherencia misma, ¿no? Entonces, veamos en el caso de los versos. Dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Mm, me pesa haber tomado de tu pan, no hay exageración ahí, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado, tú no tienes Marías que se van. Hasta ahí no veo ninguna exageración, ¿no? La metáfora, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es una figura, ¿ya? Es una figura en la que se sustituye a nivel de contenido, ¿ya? Los significados, ¿no?
¿Para qué? Para replantearlos, ¿no? El ejemplo que solemos poner, por ejemplo, en las clases, ¿no? En los PPTs es la comparación, por ejemplo, eh, o este de acá, ¿no? Que se usa siempre, ¿no? Las perlas de tu boca, ¿no? Las perlas de tu boca, ¿no? Ahí tenemos dos términos, perlas, dientes, ¿no? Que se asocian, pero a nivel de significado, ¿ya? Recuerden, la metáfora no es solamente cambiar palabras, porque muchas veces las dos palabras pueden estar en la misma expresión, como si yo dijera, tus dientes son perlas, ¿no? En una sola expresión están las dos palabras y hay metáfora, ¿ya? Porque la sustitución no se da a nivel de lo fonético, lo escrito, sino se da a nivel del contenido, de lo semántico. Porque cuando yo digo, por ejemplo, digo, tus dientes son perlas, ¿no? Entonces, a nivel semántico, el sentido de diente está siendo sustituido, sentido, por el de perlas. Y entonces los dientes no dejan de ser dientes, pero adquieren el significado de perlas. ¿Y qué sentido tiene perlas? Por ejemplo, no solamente el objeto, sino lo que representa. La riqueza, la perfección, por ejemplo, la belleza. Entonces, cuando alguien dice tus dientes son perlas, está diciendo no solamente que tiene dientes, sino que sus dientes son bellos, son perfectos, este, son joyas, qué sé yo. Entonces, ahí está el nivel de la metáfora. Entonces, ¿qué dice estos versos? ¿No? Dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan, ya, pero este pobre barro pensativo, ¿no? Ahí quizás podríamos decir metáfora, ¿no? Pobre barro pensativo, ¿no? Pobre barro, porque ahí aunque alguien diría que no es metáfora, tal vez podría ser, pero lo que me parece que sí es una metáfora es cuando habla de María, ¿no? Tú no tienes Marías que se van, ¿no? Por ejemplo, alusión, ¿no? Marías ahí, pero aludiendo a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Me parece que va por ahí, ¿no? Pero yo creo que este término de pobre barro y costra fermentada, yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces la clave me parece que es aquí la E, ¿no? La clave es la E. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O había alguna duda además de lo que hemos observado? Profesor, buenas tardes. Sí. Profesor, respecto a esa pregunta, entonces hipérboles es más que nada cantidad, ¿no? Eh, eh, Mm, claro, cantidad, no tanto cantidad en el sentido de abundancia, ¿no? Sino tiene que ver con exagerar dimensiones, por ejemplo, ¿no? O como esa famosa hipérbole de que dicen, era un hombre a una nariz pegado, ¿no? Diciendo que su nariz era tan grande que más que la nariz pegada era un hombre pegado a una nariz, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no es tanto cantidad, sino es dimensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver con ese aspecto, pero esencialmente la hipérbole tiene que ver con algo que puede ser cantidad o dimensión o espesor, pero tiene que ver con que rompe alguna lógica o alguna coherencia, ¿sí? Ahí estamos hablando ya de una hipérbole o exageración. Sí, sí, dime, Araceli. pero en el caso, por ejemplo, cuando dice, pero este pobre barro pensativo, cuando dice, estoy llorando al ser que vivo, no es hipérbole, y al igual también que no tienes Marías no es hipérbole también, y costra fermentada, no es exagerar. No, no, Em, no, no veo metáfora. pero lo que pasa es que una exageración, repito, tiene que romper una lógica, no tiene que romper una coherencia, una norma. Entonces, cuando dice, por ejemplo, este pobre barro pensativo, ¿no? Ahí, si lo tomamos en el sentido que se está expresando ahí, se trata de un ser
reflexivo, que está pensando, me está meditando, pero por más que sea muy meditabundo, por ejemplo, eh, ¿qué lógica se estaría rompiendo ahí? Porque, por Por ejemplo, ejemplo, disculpe, profesor, pero sí, sí. por ejemplo, pobre barro pensativo es como que si el barro no piensa, por eso yo pensé que era exagerar. Ah, es que ese es un punto, pero lo que, en tal caso, aquí vamos a tomar un aprendizaje, ¿ya? Eh, las figuras literarias, ¿ya? Como la hipérbole y la metáfora, pertenecen a un conjunto, ¿ya? Que vienen a ser las figuras de pensamiento. ¿Por qué se les llama así? Ahorita les explico por qué estoy yendo por acá. Porque son figuras que crean imágenes, ¿ya? No es como la rima, no es como la anáfora, que son figuras de sonido o la repetición, ¿no? La rima, pues, repetición al final, es sonido, tan, 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 ¿no? La anáfora, repetición al inicio, sonido, tan, 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 ¿eh? En cambio, la metáfora no es sonora, porque crea imágenes. La hipérbole no es sonora, porque crea imágenes, ¿ya? Entonces, como las dos se parecen mucho, en ese sentido, podemos confundirlas, ¿ya? Podemos confundirlas. Lo que tú me acabas de decir, cuando me dices, profesor, yo vi esa frase, pobre barro pensativo, y dije, pero el barro no piensa. Lo que tú acabas de plantear aquí es la identificación de una figura. Todas las figuras de pensamiento, todas las figuras de pensamiento, sean una metáfora o hipérbole, rompen el sentido literal. Todas rompen el sentido literal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes están en un examen y quieren saber si por ahí hay alguna metáfora, lean de manera literal todo. Y cuando encuentren algo que por leerlo de manera literal, rompe, dice esto no puede ser, ahí están ante una figura, que puede ser metáfora, como puede ser hipérbole. Eso ya hay que verlo después, pero ya hay una figura. Por ejemplo, cuando alguien dice, las perlas de tu boca, pues, si yo lo leo literal, yo voy a tener la misma reacción que tú tuviste cuando leíste ese verso, este pobre barro pensativo. Yo voy a decir, pero ¿cómo es posible? Nadie tiene perlas en la boca. Pero eso no la convierte en hipérbato, perdón, en hipérbole, porque sabemos que es una metáfora. Porque esa rareza, vamos a llamarle así, rareza, lo que tú has sentido al leer ese tercer verso, es una rareza, es lo que llaman en teoría el extrañamiento. ¿Has visto algo extraño ahí? No puede ser, dijiste, es literal, el barro no piensa. Ya, la boca no tiene perlas. Entonces, si tú en un examen ves eso nuevamente, ¿ya? La seguridad que tienes ahí es que estás ante una figura, ¿ya? Que sea metáfora o hipérbole, eso no lo define. Hay que ir un poquito más allá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Sigo el ejemplo de las perlas. Entonces yo digo, perlas, las perlas de tu boca. Qué raro, nadie tiene perlas en la boca. Ah, si es raro, literal, literal, eso quiere decir que es en un sentido figurado, es una figura literaria. Ahí es donde yo tengo que buscar qué tipo de figura literaria es. Y entonces ahí es donde yo empiezo a descartar. La hipérbole exagera porque rompe una lógica. La metáfora sustituye a nivel de contenido las ideas. Entonces, en las perlas de tu boca, yo digo, está rompiendo una lógica, pero una lógica dentro de esa imagen, ¿ya? Dentro de esa imagen. No, no está rompiendo. Si yo dijera, las perlas de tu boca, no sé,
tienes todas las perlas del mundo en tu boca, por decirlo así, ¿no? Entonces yo diría, bueno, ahí sí está rompiendo una lógica, ¿no? No es coherente que tenga todas las perlas. Está exagerando. Podría ser ahí un hipérbato, ¿no? Pero si me quedo solo con la frase, las perlas de tu boca, yo digo, bueno, perlas, para que sea coherente ahí tendría que venir dientes. Eso quiere decir que diente está siendo sustituido por perlas. Entonces no me está diciendo solo que tiene dientes, sino que sus dientes son perfectos como las perlas, son blancos como las perlas, algo así. Entonces lo mismo sucede con ese tercer verso. Cuando dice, este pobre barro pensativo. Claro, el barro no piensa. Ah, entonces estamos en una figura literaria. ¿Qué tipo de figura es? ¿Será hipérbole? ¿Está exagerando? Lo vemos ahí y vemos que no está rompiendo, digamos, como tú lo estabas señalando, creo que también lo podríamos interpretar, una lógica de cantidad o de dimensión, ¿no? O de intensidad, ¿no? Este pobre barro pensativo. No hay ahí una cantidad, una dimensión, una intensidad que se esté rompiendo, digamos. Entonces no encaja dentro de lo que es una hipérbole, pero sí dentro de lo que es una metáfora. ¿Por qué? Porque el barro aquí está reemplazando al hombre. El hombre está hecho de barro, o el hombre de barro, no sé, pero está reemplazando, en vez de decir, pero este pobre hombre pensativo, ¿eh? En vez de decir así, pero este pobre hombre pensativo, dice, este pobre barro pensativo. Es como las perlas de tu boca, ¿eh? Barro pensativo, dientes de tu boca, hombre pensativo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí? Ujú. Sí, profesor. Profesor, también en metáfora, a mí me enseñaron que siempre es A es B, o también puede reemplazar, ¿cierto? En metáfora. Claro, sí, me parece muy bien ahí tu aclaración. Eh, Pero, profesor, dime. profesor, pero ya viéndolo ya un poco mejor, ¿cómo podría así identificarlo mejor? Porque hay a veces que ya me estoy dando cuenta que ahí no dice A es B, por eso yo no marqué ahí metáfora. Porque no decía, por ejemplo, las perlas son de tu boca, algo así, creo que dijo, Ujú. y por eso no pude identificar, por eso yo marqué ahí hipérbole, porque no decía que el verbo es o son. Ajá, sí, muy bien. Mira, vamos a ser muy prácticos, ¿ya? Para no profundizar mucho en la teoría, vamos a ser muy prácticos, ¿ya? Nosotros estamos preparándonos para el examen, ¿ya? Y en el examen, según el temario de la PRE, hay 6 figuras, ¿ya? Hay 6 figuras. De esas 6, 5 están acá, en la pregunta que tú me diste. Faltaría el epíteto, ¿ya? Faltaría el epíteto. Mira, de esas 6, 4 figuras se presentan de manera objetiva. ¿A qué me refiero? Se presentan de manera directa en la escritura. Por ejemplo, anáfora. Tengo que ver escrito al inicio del verso la palabra. O sea, no hay forma de que yo suponga. Tengo que verlo. Por ejemplo, en estos versos de Vallejo que me estás presentando. Para que yo diga que hay metáfora, anáfora, perdón, digamos que Dios tiene que repetirse. Se debería repetir, por ejemplo, Dios. Primer verso y luego en el segundo Dios y luego en el Dios. O sea, no puede haber suposición ahí. Anáfora es anáfora porque yo estoy viendo ahí. ¿Mejor entender? Por eso digo que es objetiva. ¿Ya? El hipérbato también es objetivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver la estructura de la oración. O sea, no puedo suponer. No, ahí está el sujeto, verbo y complemento. Si el complemento se ha movido, es un hecho. O sea, es incuestionable. No es una suposición, no es una inferencia mía, no.
es un hecho, es objetivo. ¿Ya? El hipérbato, la anáfora, el epíteto también. ¿Por qué? Porque el epíteto es un adjetivo. Entonces, para que haya un epíteto tiene que haber un adjetivo. O una frase apositiva que adjetiva o marca una característica del sujeto, ¿no? Como la frase de Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? El de los pies ligeros, ¿no? Esa aposición está calificando a Aquiles, ¿no? Es un epíteto. ¿Ya? Eso es objetivo, ¿eh? Son objetivos. Cuando tú analizas en el examen, tienes que encontrar anáfora, repetición. Epíteto, el adjetivo o el apositivo. Eh, el hipérbato, la alteración. Y el símil también es objetivo, aunque sea también una figura de pensamiento. Es objetivo, ¿saben por qué? Porque para que ustedes determinen que hay un símil en el ejercicio, tiene que haber el nexo comparativo, ¿ya? El cómo. No hay símil si no tiene nexo comparativo. El sol es como una galleta. El sol se parece a una galleta. El sol se asemeja a una galleta. El sol es parecida a una galleta. El sol, cual una galleta fuere. Hay siempre un nexo que nosotros objetivamente podemos identificar. ¿Ya? Entonces, fíjense, de esas 6 figuras que nos pide el temario, 4 las encontramos de manera objetiva. O sea, no hay forma en que nosotros supongamos. Tiene que estar escrito. Entonces, no hay, digamos, entre comillas digo, dificultad, porque está ahí, escrito. Entonces, de las 6, nos quedan solo 2, la hipérbole y la metáfora. ¿Ya? La hipérbole y la metáfora, que son 2 figuras, como ya les comenté hace un momento, 2 figuras de pensamiento, 2 figuras que producen este extrañamiento, esta rareza, ¿ya? Pero que se diferencian, en el caso de la hipérbole, en que exagera, vamos a definirlo así como tú lo estabas sugiriendo, porque me parece muy práctico, exagera una dimensión, una cantidad, un espesor, una amplitud, lo que fuere. Exagera, ¿no? Y en el caso de la metáfora, ahí ya voy a responder ya directamente tu pregunta. Fíjate, en el caso de la metáfora, se dice hay una sustitución. Aquí hay que tener en cuenta que la sustitución que se produce en la metáfora es a nivel de contenido, o sea, no a nivel de forma, ¿ya? Sino a nivel de contenido. Es por eso que la metáfora se puede presentar de 2 maneras. La primera, la que tú mencionabas, A es B, como el ejemplo de las perlas y los dientes, ¿ya? Tus dientes son perlas, ¿ya? O se puede presentar cuando se reemplaza la palabra dentro de la frase. Y entonces decimos, las perlas de tu boca, las perlas de tu boca. En ambos casos estamos ante una metáfora. ¿Por qué? Porque se está sustituyendo el sentido, ¿ya? Se está sustituyendo el sentido. Y cuando se sustituye el sentido en la metáfora, no es que yo esté sustituyendo un objeto. O sea, si yo le digo las perlas de tu boca, no es porque yo la esté dibujando con perlas así, círculo toda su boca, sino que lo que se está reemplazando, o mejor dicho, añadiendo, creo que esa sería inclusive una forma también adecuada de entender la metáfora, añadiendo un significado. Cuando se hace una metáfora, se añade un significado. Si yo le digo a alguien, las perlas de tu boca, no le estoy diciendo simplemente que su boca tiene dientes o que se han incrustado, hay perlas en su boca, realmente.
sino que sus dientes, ¿ya? Cuando hablamos de perlas, recuerden ustedes, la perla figurativamente es una alhaja, es un tesoro, es una joya. Entonces, cuando yo le digo a alguien las perlas de tu boca, ese sentido figurativo de perlas se le añade. Y entonces le estoy diciendo que sus dientes son una joya. Mejor entender. Ahí es donde se está produciendo esa sustitución o esa añadidura. Entonces, lo que yo les recomiendo y te recomiendo es que cuando estés en el examen, ¿sí? Y estés en esta duda entre hipérbole y metáfora, ¿ya? Inmediatamente puedes descartar la hipérbole centrándote en la idea de la exageración. La exageración tiene que ser, ya sea que se rompe en cuanto a dimensión, cantidad, amplitud, distancia, alguna medida, ¿no? Y si no es eso, entonces tienes que observar cuál es el elemento que se está aludiendo o se está refiriendo, o en tal caso podríamos decir se está reemplazando, ¿no? En el caso del barro pensativo, por ejemplo, aquí hay una metáfora donde se ha reemplazado, ¿no? Donde se ha reemplazado una palabra por otra, ¿ya? Eh, una metáfora A es B, acá sería bueno, sería este hombre que es barro pensativo, en tal caso, ¿no? Algo así, ¿no? Pero no se ha escrito así, A es B, sino se ha escrito AB en vez de A. Entonces, este pobre barro pensativo en vez de este pobre hombre pensativo, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones podríamos tal vez tener muy en cuenta, porque como lo estuve explicando y con esto ya termino, a la hora de diferenciar la hipérbole y la metáfora, parece ahí que es siempre el de mayor dificultad, ¿no? Porque son muy semejantes, pero distingámosla en el aspecto. Hipérbole, exagero cantidad, medida, longitud, espesor, lo que fuere. Y metáfora, hay un elemento que está reemplazando o que está aludiendo a otro, ¿no? Y que si yo lo reemplazo, la frase se vuelve literal, es decir, se deshace esa extrañeza, ¿ya? Porque con esto cierro, ¿no? Por ejemplo, si tú lees, ¿no? Pero este pobre barro pensativo, tú dijiste, oye, pero ¿qué barro? El barro no piensa. Reemplazo barro por hombre, el pobre hombre pensativo. Ah, mira, literal, sí, queda, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos comparar en tal caso también el caso de la metáfora, ¿no? No sé si con esto he podido ayudar un poco a resolver ahí la inquietud. Sí, sí, profesor, sí, ya lo entendí. Muchas gracias. Ujú, ya, muy bien. Gracias a ti, Araceli. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ahí he visto que Luis ha ingresado, ¿no? Si hay también alguna pregunta, Luis, bienvenida a la pregunta. Puedes insertarla en el chat o abrir el micrófono también, ¿ya? Muy bien. Entonces, estábamos acá comentando, ¿no? La pregunta de Araceli y habíamos estado trabajando también la pregunta número 2 de esta semana, ya sobre las características de Vargas Llosa. Entonces, habíamos ya descartado la D y la E y nos quedaba ahora las tres primeras. Vamos a leer entonces el fragmento para determinar cuál es entonces la clave, ¿no? Entonces, el fragmento dice: algunas mañanas salí a dar una vuelta. A las 10 la avenida Salaberry estaba solitaria. De cuando en cuando pasaba un ruidoso tranvía a medio llenar. Bajaba hasta la avenida Brasil y se detenía en la esquina. No cruzaba la ancha pista lustrosa, su madre se lo había prohibido. Contemplaba los automóviles que se perdían a lo lejos en dirección al centro y evocaba la Plaza Bolognesi al final de la avenida, ¿no? Tal como la veía cuando sus padres lo llevaban a pasear. Hasta ahí podemos ir descartando algunas alternativas. Por ejemplo, monólogo interior. Si fuera monólogo interior, en primer lugar, habría
una asociación de ideas. Aquí hay una sola idea que se está describiendo, que es el viaje, digamos, o el recorrido del personaje, ¿no? Por la avenida Salaberry, la avenida Brasil, ¿no? Descripción de las casas, pero no hay un monólogo interior, y además se está describiendo el entorno. Entonces, no hay monólogo interior acá. El monólogo interior se enfoca en los pensamientos, en las emociones, ¿no? Del personaje. Entonces no va la B. Luego, la C dice, utiliza diversos registros del habla. Aquí se está manteniendo un mismo tono. No hay un cambio de registro humorístico, periodístico. No, es un tono descriptivo donde nos va recorriendo, ¿no? Los diversos avenidas, digamos, las diversas avenidas en este viaje del personaje. Entonces no va. Y nos quedamos con la A, que es la narración objetiva. Y sí, esa es la clave, ¿no? La A. ¿En qué consiste esa narración objetiva? Decíamos, en el detalle, en la minuciosidad de la descripción del mundo exterior. Y eso es lo que está viéndose aquí, ¿no? Se habla del personaje, sí, pero se está describiendo con detalle ese mundo exterior. Tal es así que, por ejemplo, al terminar la descripción de este fragmento, el narrador es muy eh, puntual, ¿no? A la hora de describir, por ejemplo, ese entorno, ¿no? Bulliciosa, un hervidero de coches y tranvías, una muchedumbre en las veredas, las capotas de los automóviles semejantes a espejos que absorbían los letreros luminosos, rayas y letras de colores vivísimos e incomprensibles, ¿verdad? Una descripción de todo el entorno de la avenida por donde está recorriendo el personaje. Entonces, hay claramente aquí una narración eh, objetiva, ¿no? Una narración objetiva. ¿Sí? Muy bien, entonces seguimos. Entonces, estas son las características de la narrativa vargallosa. Vamos ahora a la pregunta uno, ¿sí? Que ya nos introduce a la primera de las novelas de Vargas Llosa que se trabajan en esta semana, ¿no? Que es La ciudad de los perros, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, dice acá. Dice, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados concernientes al argumento de La ciudad de los perros, novela de Mario Vargas Llosa. ¿Al verdadero o falso? La clave es la C. Veamos por qué. Dice, uno, el serrano, vamos por acá un segundo. Ya, el serrano Cava roba las preguntas del examen de química. Ya, eso es verdadero. Está al inicio de la novela, nada más, ¿no? Desde la jugada de dados en el, en la, en la, en el baño del colegio. Cava es designado, la suerte, ¿no? Para ser él quien robe el examen de química, ¿no? El cadete Arana delata al poeta como responsable del robo, ¿no? Eso es falso, ¿no? Esto es verdadero, esto es falso, ¿no? ¿Por qué? El cadete Arana, que es el esclavo, ¿ya? Dice delata, sí, él es el delator, es verdad, ¿no? Él es el delator, pero él no delata al poeta, el poeta es Fernández, Ricardo Fernández. Cava es el ladrón del examen, es el que roba el examen. Entonces, Arana no delata al poeta, delata a Cava, delata a Cava. Entonces, ese es el error ahí. 3. El poeta acusa al jaguar de haber asesinado al esclavo. Ya, eso es cierto, ¿no? Y el jaguar es expulsado por el asesinato del cadete Arana, ¿no? Esto es falso, ¿no? Em, Al final de la novela, eh, el único que sale, digamos, expulsado del colegio o retirado del colegio es el teniente Gamboa, el único oficial recto, ¿no? De todo el colegio, ¿no? Y el jaguar no, ¿no? Tanto el jaguar como el poeta
ellos van a permanecer, ¿no?, en el colegio porque las autoridades no quieren evidenciar el hecho real de la muerte del cadete Arana, ¿no? Entonces por eso lo encubren, ¿no? Y el único al final que estaba moviendo ahí las cosas como para que se averigüe más, que era Fernández y luego Gamboa, pues son acallados, ¿no? Listo, ahí terminó todo. Entonces, esa es la clave, ¿no? La C. Muy bien. Sigamos con la pregunta número 3. Seguimos en la de los perros. Ujú. Muy bien ahí. Buenos días, buenas noches, Nayeli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí repasando y tomando como excusa las preguntas de esta semana. Pero recuerda, si hay alguna duda que tengas, por favor, puedes abrir el micrófono en cualquier momento o plantearlo también por el chat, ¿no? Cualquier duda sobre cualquiera de las semanas, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta número 3, entonces, mientras por ahí se animan con alguna otra pregunta. Dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el argumento de la ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, ¿no? El cadete Arana, dice, el esclavo, ve al responsable del robo del examen de química, pero inicialmente prefiere no acusarlo debido a qué. ¿Por qué no lo acusa? ¿No? Porque todos, recuerden ustedes, sucede durante una noche, ¿no? Mientras el cadete Arana y Fernández están de guardia, ¿no? Cuidando los pabellones, ahí es cuando se produce, ¿no?, el robo. Y en ese momento, donde Arana ya había observado a quién era el que había robado el examen, no dice nada. Arana va a acusar a Cava mucho después, ¿no? Y todos sabemos que lo hace para tratar de obtener una ventaja frente al castigo que les habían impuesto a todos. Entonces, en ese momento no, a eso se refiere la pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo hace en ese momento? ¿No? En el momento él observa, él hubiera pues llamado, ¿no? Eh, ¿no? Llamado la alerta, ¿no? Para que Cava no se salga con la suya, pero no lo hace. ¿Por qué? ¿No? Aquí la respuesta es la C. Dice, porque responde a un contracódigo de honor por el que no puede ser un delator. Este es uno de los puntos centrales de la novela. La novela tiene varios planos, ¿no? Varias dimensiones que vamos a ir comentando en las siguientes preguntas, pero uno de los primeros planos es el sistema que se vive dentro del colegio, ¿no? Sobre todo en el caso de los estudiantes, de los cadetes, ¿no? Hay una contradicción, digamos, ¿no?, que se desarrolla en el colegio, porque se supone que los estudiantes van al colegio para ser educados y formados, ¿ah?, bajo códigos de disciplina, honor, respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el sistema que se ha formado dentro está constituido por códigos contrarios al ideal del colegio, ¿no? Entonces, ahí lo importante en esa fauna del colegio no es quién es el más aplicado, quién es el más respetuoso, quién es el más puntual, quién es el más... No, el código o el sistema que se ha formado está establecido sobre quién es el más fuerte, ¿no? Quién es el más viril, ¿no? Quién es el más agresivo, ¿no? Eh, y otros términos que podríamos usar ahí, ¿no? Pero está marcado precisamente por ese tipo de códigos o de formas o de ideales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de todos esos códigos está que es el de no ser un delator. Es decir, no acusar al,
al compañero, por más transgresor que sea su compañero, ¿no? No se le acusa, ¿no? Ese es un código de honor. Bueno, acá contracódigo, ¿no? Porque va contra lo normal, digamos, o lo normativo, ¿no? Es un contracódigo de honor, ¿no? Y ese tema del contracódigo de honor es uno de los puntos estructurales de la novela, ¿no? Porque no solamente se aplica con el poeta, no, perdón, con el esclavo, ¿no? Sino también con el poeta, ¿no? El poeta va a tener em, digamos, este conflicto, ¿no? Entre acusar o no acusar, ¿no? Al jaguar. Y como más o menos hacia el final de la novela, el jaguar también, ¿no? Le habla a, al poeta, ¿no? Y le dice, ¿no? Que él, este, lo respeta, ¿no? Al poeta por el hecho mismo de tratar de defender a su amigo, ¿no? A pesar de ser un delator, ¿no? Porque sabemos que al final el poeta termina acusando al jaguar, ¿no? Entonces, ese contracódigo, repito, es el que estructura la novela, o estructura, mejor dicho, el sistema, ¿ya? En el que se organiza el, el mundo de los cadetes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este punto de la pregunta, ¿no? Muy bien. ¿Por qué no las demás claves? A ver, rápidamente. Mm, Dice, teme perder la valiosa amistad que has entablado con el autor del robo. Bueno, eso es falso, no hay ninguna amistad entre Cava y el esclavo, ¿no? Es más, el esclavo era el marginado, el esclavo era el rechazado, era del cual se burlaban todos, ¿no? Y mucho más, inclusive, los integrantes del círculo dentro del cual o al cual pertenecía el cadete Cava, ¿no? El círculo, ¿no? Donde estaba también el jaguar, ¿no? Como líder en sí. Entonces, no hay una relación de amistad. El único que podríamos llamar amigo de Arana es Ricardo, no, Ricardo, Alberto, me estoy equivocando ahí, Alberto, ¿no? Es el único, ¿no? El poeta. B, dice, ¿no? Prefiere esperar la oportunidad en que esa información le sea de utilidad. Eh, Tal vez esta alternativa quizás a algunos les ha jalado, ¿ya? Porque, claro, viendo así en panorama el argumento, uno diga, pero sí, pues, ¿no? Al final lo que hace Arana es aprovecharse de esa información para poder salir del colegio, ¿no? Frente al castigo que les habían impuesto a todos. Entonces sí, lo usa. Pero lo que sucede ahí, por eso se invalida esta alternativa, es de que inicialmente, y acá este adverbio es clave, ¿ya? Arana no sabía lo que iba a pasar. O sea, Arana no sabía que los iban a castigar a todos y de que él no iba a poder salir del colegio y no iba a poder ver a Teresa. Pero él no sabía nada, en esa noche no sabía nada. Entonces, no podemos afirmar que él esa noche haya dicho, no, voy a guardarme esta información para que luego cuando nos castiguen yo pueda salir. No pudo haber predicho eso. Imposible. ¿Ya? Entonces, esto es falso, ¿no? La D dice, sabe que no cuenta con las pruebas necesarias para probar su acusación. Eh, Podría ser,
Pero ahí ya me voy hacia la novela, hacia lo que nos muestra la novela, ¿no? La novela no nos muestra esa duda de Arana con respecto a las pruebas, ¿no? ¿Cómo lo voy a demostrar? No puedo, mejor me callo. No, no, no. La novela no nos plantea esa opción en el caso de Arana, ¿no? Sino la cuestión tiene que ver con el contracódigo que estábamos mencionando, ¿no? Simplemente el cadete no quiere romper ese contracódigo de honor, ¿no? No acusar al compañero, ¿no? Entonces esto es falso en ese sentido, ¿no? Y la E dice, desea demostrar su rebeldía contra el colegio al ocultar este tipo de crimen. Tampoco. Lo oculta, sí, pero no como un acto de rebeldía, ¿no? El cadete Arana no era un personaje rebelde, no era un personaje como su sobrenombre, ¿no? Era el sometido, ¿no? El esclavo, por eso le decían, ¿no? Entonces no evidencia una acción de rebeldía, ¿no? Frente a esos hechos. Muy bien, entonces la clave es la C. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta que por ahí me hayan planteado en el chat. Ya, muy bien, seguimos entonces. Ahí veo Darwin, buenas noches. Estamos acá comentando algunos de los ejercicios de esta semana, pero si tienes alguna pregunta puntual, puedes abrir el micrófono, no hay ningún problema, o escribirlo en el chat también. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces, mientras esperamos alguna consulta más, vamos a la pregunta número 4 de esta semana. ¿Ya? Es una pregunta sobre también la ciudad de los perros, ¿no? Aquí nos presentan un fragmento, ¿no? La pregunta es sobre un tema. ¿Qué tema de la novela se presenta en el fragmento citado? ¿No? Entonces, em, em, bien, a ver, vamos a leer el fragmento en tal caso. Dice, ¿qué edad tienes? 10 años, dijo. O sea que hay un diálogo, ¿no? 10 años, se supone que es un joven. Recordemos que la novela ya está narrada en dos planos temporales. Bueno, son tres en realidad, tres planos, ¿ya? Pero los tres planos que son teniendo como eje el tiempo en el colegio, ¿ya? Que sería el presente, ¿ya? Vamos a llamarlo así, ¿ya? El tiempo del colegio, que sería el primer plano. Tenemos un segundo plano que es el pasado, es decir, la etapa anterior del colegio. ¿Ya? Entre estos dos planos es con los que se estructura la novela. Son dos planos que se intercalan, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, el primer capítulo, todos los capítulos, ¿no? Ven que la novela está dividida en fragmentos que van intercalando los dos planos, ¿no? La novela empieza, por ejemplo, con la descripción del momento en el que el jaguar lanza los dados, ¿no? Para elegir quién es el que va a ir a robar el examen de química, y ahí están ellos en el baño del colegio, ¿no? Y luego termina esa secuencia y se inicia otra secuencia, pero esa secuencia ya pertenece al tiempo anterior, ¿no? Y creo que la primera secuencia, si es que no me falla la memoria, es la de Ricardo, si no me equivoco, ¿no? Pero Ricardo antes de ingresar al colegio, ¿no? Y nos describe ahí la relación con sus tías, con su madre. Y después de esa segunda secuencia viene una tercera secuencia, pero que pertenece al plano del colegio. Y ahí es donde vemos a Ricardo realizando la guardia en la noche junto con Alberto. Los dos conversan y luego de ahí termina esa tercera secuencia, se inicia la cuarta y esa cuarta secuencia nos lleva nuevamente a este segundo plano, el del pasado, pero ahora en el espacio de Alberto, Alberto antes del colegio. Y así, ¿no? Entonces la novela se va
así como entretejiendo, ¿no? Entre estos dos planos, pero en la diversa secuencia de los personajes. Hay un tercer plano que es el que, pero ya está hacia el final de la novela, que es el que nos habla sobre lo que sucede después del colegio. Y allá se va a centrar sobre todo, para no spoilear, como dicen, ¿no? Se centra, ¿no? En algunos personajes, pero ya es en el tiempo posterior, ¿no? En el tiempo posterior del colegio, ¿no? Entonces, acá cuando en el fragmento dice, ¿qué edad tienes? 10 años, eso quiere decir que nos está ubicando en el tiempo anterior al colegio. Debe ser uno de los personajes, ¿no? Luego le dice, ¿eres un hombre? Responde, sí, balbuceó. Esa, ese planteamiento, ¿no? Eres un hombre, es común en los personajes masculinos en ese segundo plano de la novela, ¿no? Alberto tiene el mismo conflicto con su padre y Ricardo también tiene el mismo conflicto con su padre. Hay un conflicto ahí eh, de lucha, de enfrentamiento con los padres, con la figura paterna, básicamente, ¿no? Y en el caso de Ricardo, esto estaba marcado por la idea de la masculinidad, ¿no? Eh, Su padre lo acusa de no ser masculino, ¿no? A Ricardo, ¿no? Y eso es a lo que está aludiendo esta secuencia, ¿no? Cuando dice, ¿eres un hombre? Responde, sí, balbucea Ricardo. Sabemos que es Ricardo. Fuera de la cama entonces, dijo la voz, este es su padre, el padre de Ricardo. Solo las mujeres se pasan el día echadas porque son ociosas y tienen derecho a hacerlo. Para eso son mujeres. Te han criado como una mujerzuela, pero yo te haré un hombre. Ese es un diálogo del padre de Ricardo, ¿no? Quien eh, lo acusa de ser poco masculino. Y que luego por eso termina enviando a Ricardo al colegio militar, ¿no? Que es la misma tensión también que vamos a ver nosotros en el caso del padre de Ricardo, de Alberto, claro, el padre de Alberto con su hijo, ¿no? Con Alberto, este, pero con Ricardo donde eso está mucho más marcado. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? A ver, veamos las claves. Acá la clave es la D, el machismo como un sinónimo de hombría. Ese es el punto acá, ¿no? ¿Sí? Aquí lo que le está interpelando el padre a Ricardo es que él no se está portando, dentro de la visión del padre de Ricardo, no se está portando como un hombre, ¿no? Y para contraponerlo, lo feminiza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Le otorga características dentro de su prejuicio, características femeninas. Entonces está construyendo precisamente un discurso machista, ¿no? En ese sentido. Entonces, es lo que se observa acá, y esa es la clave, ¿no? Y este tema del machismo es clave también dentro de la novela, ¿no? Porque es uno de los códigos, ¿no? Uno de los códigos que los estudiantes tienen que cumplir para superarse. De ahí es de donde vienen sus historias de amantes, sus aventuras sexuales, sus competencias de virilidad, por ejemplo, ¿no? Que la novela suele retratar en algunos pasajes, ¿no? Todos con la intención de mostrar, ¿no? Quién es el más, eh, usando el término, ¿no? Más macho, ¿no? Entonces es uno de los temas importantes, ¿no? Dentro de la estructura de la novela. Muy bien, ¿por qué no las demás claves? A ver, veamos. Ujú. La A dice, la violación de la norma de la violación de la norma de sus personajes. La violación de la norma.
por parte de sus personajes, sería acá la expresión, ¿no? Creo que por ahí nos hemos comido, ¿no? Bueno, acá no hay ninguna violación de norma, no hay ninguna transgresión, ¿no? Eh, Aquí solamente hay una imposición machista sobre la conducta de Ricardo, nada más. Un cuestionamiento machista, mejor dicho, sobre la conducta de Ricardo, nada más. No hay una violación de norma. No hay un quiebre, ¿no?, de norma, como por ejemplo el acto de Cava, ya que estábamos hablando del robo del examen de química, ¿no? Es una violación de la norma, ¿no? O cuando los personajes, los cadetes, así como Alberto, se escapan del colegio, ¿no? Se escapan, brincan el muro, ¿no? Se van por el patio, ¿no? La novela lo describe, ¿no? Por la parte del malecón y pues, brincan, ¿no? Y se van por ahí hacia la ciudad, ¿no? Entonces, eso es la transgresión de la norma, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no va. B, la pandilla juvenil como signo de rebeldía, ¿no? Ese es uno de los temas de la novela, ¿ya? Que se refleja en el caso del Círculo, por ejemplo. El Círculo conformado por Cava, por Jaguar, ¿no? Este, y que son el símbolo de la transgresión, ¿no? ¿No? El símbolo de la rebeldía, ¿no? Pero acá en este fragmento no se alude al círculo ni a ninguno de esos, ni a ninguno de estos personajes, ¿no? La C, el sistema disciplinario del colegio militar, esto está absolutamente distante, ¿no? No tiene nada que ver aquí, esta es una escena que se desarrolla, o mejor dicho, es una secuencia que se desarrolla en la casa, ¿no? Donde se encuentra Ricardo. Y la E dice los rituales propios del mundo adolescente, ¿no? Aquí tampoco, ¿no? No tiene que ver con ese principio, ¿no? Muy bien, vamos con la 5. La 5 ya nos lleva a conversación en la catedral. A ver, vamos a ver. Sí, recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, planteen ustedes sus dudas a través del chat o abran el micrófono simplemente. A ver, en este caso nos preguntan sobre la verdad o falsedad de los enunciados en torno al argumento de conversación en la catedral. Muy bien. Aquí la clave es la A. A ver, veamos. Recuerden, la novela tiene un hilo conductor que es Santiago Zavala, ¿no? Y la novela se va, digamos, a distribuir en dos grandes planos, ¿no? El plano histórico y el plano personal o privado del personaje, ¿no? El plano histórico ahí nos lleva más o menos a mediados del siglo XX, ¿no? Durante el gobierno de Odría, ¿no? Y se describe, ¿no?, todo ese mundo autoritario, corrupto, ¿no? De protestas, ¿no? Político, ¿no? Y en el plano de Santiago Zavala, del personaje principal, la novela nos describe eh, primero su juventud, ¿no? Luego ya su madurez, su adultez, ¿no? En un viaje que trata de mostrarnos el declive de los ideales del personaje principal, ¿no? Santiago, recuerden, empieza con una actitud rebelde, idealista, ¿no? Y termina convirtiéndose en un personaje más sanchesco, ¿no? Pragmático, conformista, ¿no? Pasivo, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes planos, ¿no? A ver, veamos las alternativas acá. Uno dice, Santiago Zavala estudia en San Marcos a pesar de la oposición de sus padres, ¿no? Eso es verdadero. Esta secuencia pertenece a lo que vendría a ser la primera etapa de Santiago, ¿no? El idealista, el que se enfrenta a la figura paterna, a los padres, ¿no? Y una forma es precisamente esta oposición a seguir los dictámenes de sus padres, ¿no? Sus padres querían que él estudiara en la católica y Santiago se inclina por San Marcos,
y sobre todo por una cuestión política, ¿no? Es ahí en San Marcos donde donde participa de movimientos políticos, integra el grupo Cahuide, ¿no? Se enfrenta a Odría, ¿no? Y bueno, de ahí ya se produce la evolución del personaje, ¿no? Y este tema social también, ¿no? Se maneja dentro del conflicto de los padres con Santiago, ¿no? Y también eso se ve, por ejemplo, también cuando Santiago se casa se me fue ahorita el nombre, Ana, ¿no? Ana, su esposa, que es una enfermera, ¿no? Que sus padres no ven con buenos ojos, ¿no? Y eso es lo que también, ¿no? Entre otras cosas, fuerza que Santiago se vaya de la casa, ¿no? Y se vaya a vivir a un departamento, ¿no? En Miraflores. Enunciado 2 dice, Fermín Zavala participa de actividades corruptas durante el gobierno de Odría, ¿no? Eso es verdadero, su padre, un empresario, muestra, ¿no? La relación del, del gobierno, ¿no? Con respecto a la vida civil, ¿no? A los empresarios, ¿no? Y va a ser ese uno de los motivos de por qué Santiago también, este, rompe, digamos, con sus propios ideales, con sus propias convicciones, ¿no? Para enterarse de que su padre mantenía relaciones de negocios con la dictadura, ¿no? Con Odría. 3, dice, el negro Ambrosio aprovecha su relación con Fermín Zavala para extorsionarlo, ¿ya? Esto es falso y ahora vamos a explicar por qué. Eh, Hace un momento describimos el marco general de la novela, que son estos dos planos, ¿no? Que es el plano, vuelvo a repetir, histórico, donde está básicamente descrita la dictadura de Odría y todo el contexto histórico, político, social. Y el otro plano, que es el plano privado, digamos, del personaje Santiago Zavala, donde se ve la evolución del personaje que les mencionaba, ¿no? Esa evolución del personaje idealista al personaje pragmático, ¿no? El personaje activo al personaje pasivo, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, esos dos planos están unidos por un eje, ¿ya? Que involucra a Ambrosio, ¿no? Ese eje es a Ambrosio y un hecho, ¿no? Ese eje es la conversación que Santiago Zavala tiene con Ambrosio. Ambrosio había sido el chofer de Fermín Zavala, es decir, del padre de Santiago. Em, Al padre de Fermín, perdón, al padre de Fermín, al padre de Santiago, es decir, a Fermín Zavala, lo acusaban de haber asesinado a Hortensia, llamada la Musa, que era la amante de Cayo Bermúdez, ¿no? Sin embargo, eso era como una suerte así de rumor. Y entonces Santiago, ya mayor y después de muchos años, se encuentra un día con Ambrosio. Y Santiago quiere averiguar si ese rumor era cierto. Y entonces eh, invita a Ambrosio a beber en un bar que se llama La Catedral, o que se llamaba La Catedral. Y ahí viene el nombre de la novela, ¿no? Ese diálogo entre Santiago y Fermín, ¿ya? Un diálogo donde básicamente se rememora, ¿no? Los hechos, es el eje que les decía de la novela, ¿no? Todos estos dos planos que les describía se articulan a través de este eje, a través del diálogo de los dos personajes, se van vinculando y entrelazando los hechos del pasado. Y
el tema, digamos, que articula ese diálogo es precisamente saber, ¿no? Santiago quiere saber si su padre, Fermín Zavala, había matado a Hortensia, ¿no? Al final nunca se llega a develar, o sea, Ambrosio no se lo dice a Santiago, ¿no? Eso es en el nivel literal, digamos, de la novela, ¿no? Pero dentro de los hechos que se van sucediendo, se puede entender la trama de ese punto, ¿no? Ambrosio y Fermín habían mantenido relaciones homosexuales descubiertas por la musa, por Hortensia, y entonces lo que hacía ella era extorsionar a Fermín. Y para, digamos, defenderlo, Ambrosio mata a Hortensia, ¿no? Mata a la musa. Entonces, ese es el meollo del asunto, ¿no? Pero que Ambrosio, repito, nunca se lo dice a Santiago, no se devela exactamente en ese momento, de manera directa, digamos, a Santiago qué era lo que había pasado. Pero ese es el eje que va articulando, repito, ese rememorar, ¿no? De los hechos, tanto del nivel histórico como del nivel personal, ¿no? Del personaje de Santiago. Entonces, por eso acá la alternativa 3 o el enunciado 3 es falso, ¿no? El negro Ambrosio aprovecha su relación con Fermín para extorsionar. No, Ambrosio no extorsiona a Fermín. Quien lo extorsiona es la musa, ¿no? Muy bien. 4. Cayo Bermúdez logra un papel importante en el esquema corrupto de gobierno, ¿no? Correcto, ¿no? Cayo Bermúdez es aquí el secretario de Odría, ¿no? Quien viene a ser, es decir, Cayo Bermúdez viene a ser el, digamos, el que articula, ¿no? Todo, todo en gran parte del gobierno, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos a la pregunta 6. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud por ahí que brote. Vamos a la pregunta 6. Muy bien. Seguimos en conversación en la catedral. Mm, A ver, dice, marque la opción que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el comentario de conversación en la catedral de María Vargas. Dice, hacia el final de la novela se puede deducir que la corrupción política del país no solo afecta a las instituciones públicas y a las altas esferas de poder, sino que la respuesta es la causa graves prejuicios en el entorno familiar y social. Cuando uno abre la novela, conversación en la catedral, eh, Vargas Llosa inicia con un epígrafe que lo toma de Balzac, un epígrafe que dice, la novela es la historia privada de las naciones. El sentido de privado, historia privada, se refiere a lo individual. Vargas Llosa en una entrevista hablando de conversación en la catedral decía que su intención no era la de describir el contexto social, político, económico de una dictadura, que eso ya se ha hecho, decía él, sino que lo que buscaba en conversación en la catedral era describir cómo esa fuerza del autoritarismo no solo afecta los planos sociales, políticos, económicos, etcétera, sino la dimensión individual, es decir, cómo afecta al sujeto, cómo afecta al individuo. Y es por eso que la novela, si bien tiene ese gran marco histórico, ¿no? De mediados del siglo XX, la novela tiene como base la vida de Santiago y su evolución, su cambio, ¿no? Porque la novela lo que busca es explorar cómo las fuerzas del autoritarismo transforman el espíritu del individuo, ¿no? Cómo Santiago pasó de ser un luchador, un idealista, ¿no? A convertirse en un ser
pragmático, conformista, distante, y, y, y ahí es donde sobre todo centra, ¿no? Repito, el tema de la novela, ¿no? Por eso ese epígrafe, ¿no? Que abre la obra, ¿no? Y ese es el sentido de esta pregunta, ¿no? La- lo que busca la novela es precisamente observar cómo la corrupción o el entorno, ¿no? Afecta, ¿no? El ambiente social y familiar, sobre todo, ¿no? El ambiente al individuo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Las demás alternativas, bueno, son falsas, refleja los verdaderos deseos del conjunto de la sociedad. eh, bueno, son falsas porque simplemente no calzan con la idea central, ¿no? Que estábamos señalando nosotros, ¿no? Es decir, el interés por la manera como ese sistema afecta, ese sistema autoritario afecta al individuo, ¿no? Todas las demás alternativas no son porque simplemente no despiertan ninguna, no están presentes, ¿no? No están expresadas en la obra. Sí, ninguna. Ni siquiera se acerca. Así que va. 6. Vamos con la 7. Muy bien, seguimos con conversación en la catedral y ahora se pregunta por qué tema de la novela, ¿sí? Podemos observar en el siguiente fragmento. Aquí la clave es la B. Vamos a ponerlo así. Ahí está. ¿Sí? El tema de la B. Dice la hipocresía moral de los sectores dominantes, ¿no? A ver, veamos el fragmento. Dice, bueno, por eso hemos hecho la revolución, dijo el teniente de buen humor. Se acabó el caos, ahora con el ejército arriba, todo el mundo en vereda, ya verá que con Odría las cosas van a ir mejor. Es la voz de la dictadura, ¿no? A través del personaje del teniente, ¿no? Y Bermúdez dice, ¿no? Cayo Bermúdez dice, de veras, aquí cambian las personas, teniente, nunca las cosas, ¿no? Aquí está el tono, digamos, que delata esa hipocresía de los valores dominantes, ¿no? De los sectores dominantes, ¿no? Claro, porque es hipócrita o es falso en ese sentido, ¿no? Lo que dice el teniente, ¿no? Vamos con Odría vamos a mejorar, dice, ¿no? Y Bermúdez le aclara o aclara la situación, ¿no? Con la frase, ¿no? Aquí cambian las personas, nunca las cosas, ¿no? O sea, todo permanece igual. Entonces, ahí es donde ese comentario está develando la falsedad de, de la expresión del teniente, ¿no? Que viene a ser, como les decía, una suerte de expresión del, del sistema, ¿no? Segundo. Ujú. Un segundito. Ya, muy bien. Entonces, ujú, ya. Entonces, las demás alternativas no son, dice acá, la corrupción presente en los círculos militares. Bueno, acá no se está hablando acá de la corrupción, ¿no? No se está hablando ahí de, eh,
sobornos o de alguna forma de alteración, digamos, de las normas, ¿no? Entonces, no va. Los ideales políticos de los jóvenes universitarios. Bueno, acá no se mencionan ni son ellos los universitarios. La crítica a los regímenes dictatoriales en América. Mm, no hay una crítica, ¿no? Acá cuando Bermúdez, ¿no?, comenta con esta frase que ya hemos repetido, ¿no? No está criticando el régimen o régimen, ¿no?, dictatorial. No le está criticando, que vendría a ser una suerte de cuestionamiento, etcétera, ¿no? Sino lo único que él hace es un comentario, ¿no? Una aclaración en tal caso, ¿no? Pero no una crítica. Y mucho menos, ¿no? Se está enfocando en lo que viene a ser América, ¿no? O sea, eso se escapa totalmente del fragmento. Luego la E dice la relación conflictiva que impera entre hijo y padre. Aquí no hay hijo, aquí no hay padre, ¿no? Aquí solamente está el teniente y está el secretario, nada más que de Bermúdez. Eso es todo, ¿no? Entonces, la clave es la B. Muy bien, vamos con la última de las preguntas. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda antes de ir por este último ejercicio. Ya, muy bien, vamos entonces. De todas maneras, repito, si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o escribir en el chat también, ¿ah? Muy bien. La 8 dice, ¿qué característica de la narrativa? Característica, mira, acá está la pregunta sobre característica. Esta pregunta debió de estar al inicio, ¿no? Ya, ¿qué característica de la narrativa de Mario Vargas Llosa se aprecia en el siguiente fragmento? Ya estamos hablando ahora de toda la narrativa. Ya se toma un fragmento de conversación en la catedral, pero se está hablando de la narrativa. Entonces, ya habíamos estado comentando en la pregunta o al inicio, ¿no? Habíamos estado comentando sobre las características de la narrativa de Vargas Llosa. ¿Ah? El uso del humor y la ironía, por ejemplo, cuando hablábamos de los diversos registros, ¿no?, que él emplea, el uso del monólogo interior, que era también una de las técnicas, ¿no?, de las muchas que él emplea, ¿no? Las técnicas del libre fluir de la conciencia, lo habíamos mencionado hace un momento. La C, la búsqueda de la novela total. Esta sí no la habíamos comentado, tal vez nos podemos detener un segundo ahí. ¿Qué es la novela total dentro de lo que propone Vargas Llosa? Eh, lo que trata de plantear este concepto es la de una obra que pueda describir, digamos, todas las dimensiones, ¿no?, que envuelve la existencia del personaje, ¿no?, o de los conflictos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablemos nosotros de una novela que no encaje, digamos, dentro de este concepto de novela total, ¿no? Hablemos de Las cuitas del joven Werther, ¿ya? Hablemos de esa novela. Werther nos describe en esa novela sus sentimientos hacia Carlota y todos los hechos que suceden. Muy bien. Básicamente, en ese sentido, la novela se centra en la dimensión subjetiva del personaje, sus emociones, sus sentimientos, fantasía, etc. Pero no nos describe, por ejemplo, ese conflicto en un plano político, o en un plano, qué sé yo, psicológico, en un plano familiar. Nunca sabemos sobre la familia. Por ahí se menciona, ¿no? Quizás, pero no es no es una, no es una vía de desarrollo de la historia, ¿no? En la novela, no hablar sobre su familia, por ejemplo. Entonces no hay esas diversas dimensiones, no solamente se enfoca en una, que es el mundo sentimental del personaje de Berta, ¿no? Entonces no podríamos llamar novela total porque no hay esta dimensión, no hay esta multiplicidad de dimensiones, ¿no?, que envuelven a todo personaje. Solo se focaliza en una o dos.
En cambio, si tomamos una novela, como por ejemplo Conversación en la Catedral, ¿no? Vemos que esta se puede proponer como un ejemplo de este concepto. ¿Por qué? Porque tenemos un personaje que es Santiago Zavala, que nos plantea un conflicto, ¿ya? Y ese conflicto lo podemos observar en él a través de diversas dimensiones, ¿no? La dimensión política, ¿no? Su lucha contra la dictadura, su participación en el movimiento no Cahuide. Podemos ver su dimensión, por ejemplo, este, psicológica, ¿no? Que tiene que ver con la evolución del personaje, con su actitud idealista, rebelde al inicio y luego con su carácter pasivo, ¿no? Y demás al final. Podemos ver al personaje en una dimensión familiar cuando nos enfocamos dentro de ese conflicto, por ejemplo, en la relación que tiene con el padre, que tiene con su madre, ¿no? Podemos ver también el desarrollo del personaje dentro del plano profesional. Es decir, hay diversas dimensiones que nos van mostrando el mundo del personaje. Entonces, la representación de esas diversas dimensiones es lo que constituye la novela total, ¿no? La recreación de un mundo, ¿no? De un universo completo, que es así como Vargas Llosa, recuerdo, lo define cuando lo plantea en uno de sus libros que se llama Historia de un deicidio, ¿no? Que es un estudio sobre 100 años de soledad, ¿no? De García Márquez. Y propone ahí Vargas Llosa, ¿no? 100 años de soledad como la primera novela total hispanoamericana, creo que así lo propone inclusive, ¿no? Donde se describe, ¿no? Un universo completo, ¿no? En todos sus planos, dimensiones, creencias, pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Esa idea. Luego, las otras alternativas nos hablan de registros de habla, esto también ya lo habíamos comentado, ¿no? El uso de diversos tonos, ¿no? De voz, la narración objetiva en el relato, que era precisamente el motivo de la pregunta 2 que habíamos estado comentando ya hace unos momentos, ¿no? Que y es un rasgo importante en Vargas Llosa, ¿no? Que consiste en la mm, descripción con detalle del entorno, ¿no? Donde se describe con mucha minuciosidad, mucha detalle, ¿no? Muy puntual, ¿no? El entorno, el ambiente social, ¿no? Demás. Muy bien, veamos el fragmento, a ver a qué responde. Dice, hablaba de libros y tenía faldas, sabía de política y no era hombre. La mascota, la pollo, la ardilla se despintaban. Chavalita de las lindas y otras de Miraflores se derretían, desaparecían. Descubrir que por lo menos una podía servir para algo más, piensa. Claro, acá por ejemplo lo que estamos observando es la descripción o la representación del pensamiento del personaje. O sea, el fragmento no está apuntando o enfocándose en el entorno o en el mundo exterior del personaje. Fíjense en la pregunta 2, por ejemplo, ¿no? La pregunta 2 tiene como personaje a, eh, bueno, esta es la ciudad de los perros, ¿no? Tiene como personaje a Alberto, ¿no? Alberto está viajando, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y el narrador no se focaliza en el personaje o en su mundo interior, sino que describe el entorno o el ambiente, ¿no? Por donde el personaje está recorriendo, ¿no? Está atravesando. Es una narración objetiva, ¿no? En cambio, fíjense aquí, acá, ¿no? Está describiendo el pensamiento del personaje, ¿no? Hablaba de libros, se tenía faldas, sabía de política, no era hombre, la mascota, la pollo, las sillas se despintaban, Zabalita, ¿no?
Las lindas idiotas de Miraflores se derretían, desaparecían. Por qué, dice, descubrir que por lo menos uno podía servir para algo. Piensa, le dice. O sea, Zabalita está hablando, pero está pensando, más que hablando, perdón. Él está pensando y está pensando sobre y se habla a sí mismo, ¿no? O sea, no es un personaje que le esté hablando a Zabalita, es el propio Zabalita, ¿no? Que está pensando y se está hablando. Entonces, ahí lo que se está recreando es el fluir de sus pensamientos. Y eso se está desarrollando a través del monólogo interior, ¿no? Es un monólogo. Monólogo, ¿no? Cuando el personaje habla en solitario, ya no es un diálogo donde hay dos personajes menos, sino un monólogo, pero es interior porque se concentra en los pensamientos, ¿no? Del propio personaje. Y eso es lo que se puede observar acá, ¿no? Con los propios llamados que hace el personaje, no se hace el mismo personaje. Entonces ahí podemos nosotros identificar ese libre fluir de la conciencia, que es lo que describe precisamente el monólogo interior, ¿no? Ujú, correcto, sí. Entonces, eh, muy bien. Sí, entonces acá la clave es la B, ¿no? El uso del monólogo interior. ¿Sí? Muy bien. Entonces con esto terminamos aquí. Esta es la última pregunta. Sí, este es el breve resumen de la biografía de un escritor peruano. En este caso han puesto a Marco Martos. Ujú, muy bien. Listo. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. Con eso también ya vamos terminando. Así que pueden ustedes plantear aquí también sus inquietudes. Muy bien, entonces vamos terminando. Les agradezco mucho su presencia, su atención y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias. Hasta luego.